Amén. Agradezco a los hermanos que están sirviendo. Gracias a Dios por ellos. Quiero contarles, ayer tuvimos un concierto aquí. Amén. Fenomenal. La pasamos bien, muy bien. Amén. Tuvimos música en vivo, testimonios. Realmente fue una bendición poder abrir la iglesia para tener un concierto. Amén. Un alma le entregó su vida a Jesús y eso hay fiesta en el cielo. ¿Qué le parece si damos un aplauso a Cristo? Amén. Vamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Esta noche vamos a ver varios versículos, amén, pero específicamente vamos a poner más énfasis en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Amén. Le pido por favor que por un momento piense conmigo y haga un ejercicio, amén, sobre en ideas y pensamientos que alguna vez tenía usted cuando conoció a Cristo, amén. ¿Cuántas cosas han cambiado en relación a lo que usted pensaba antes del cristianismo, a lo que pensaba en relación a un hermano, lo que pensaba en relación a la iglesia evangélica? Cuando yo no era cristiano, amén, yo tenía una visión, tenía una especie de visión sobre lo que era el cristianismo, lo que eran los pastores, amén. Yo me sentaba en la iglesia y al pastor lo miraba todo el tiempo con ojo de tigre, así, lo miraba diciéndole: vos te vas a llevar todo mi dinero. Y yo no tenía dinero, era un pelagato, amén. Pero yo estaba ahí pensando de que él era una persona así perversa, que iba a hacer manipular mi mente y mi corazón. Pero poco a poco empecé a conocer a mi pastor y me di cuenta que era diferente lo que yo pensaba con lo que era la realidad. Amén. Poco a poco, pasaron varios años, no menos de 3 años, hasta que llegué a conocer en profundidad a mi pastor. Mi pastor es digno de mi confianza, él conoce toda mi vida. Él tiene la ficha técnica, la historia clínica de mi corazón. Amén. Porque para eso es mi pastor. Amén. Él necesita conocerme a mí, yo necesito conocerlo y confiar en él. Amén. Por ejemplo, para mí, cuando yo era cristiano, cuando era pecador, no conocía a Jesús, decir insultos era lo más normal. ¿Cuántos dicen amén? Uno andaba por la vida insultando a todo el mundo, amén. Y se refería a otra persona cuando le decía: che, ¿qué haces? Y cuando se ponía contento le decía cualquier tipo de adjetivo calificativo, amén, o cualquier tipo de: ¿qué haces, hijo de? No complete la frase, pero te entiende, ¿no? ¡Qué bueno, qué hijo de! Pero, ¿por qué si es tan bueno yo te estoy insultando? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué culpa tiene la madre? Amén. Yo pensaba que la envidia no era pecado, por ejemplo. Yo pensaba que podías envidiar a la persona, no había mentir no era pecado, y la lista sigue. Pero a medida que la palabra de Dios se fue interiorizando en mi vida y se me fue revelando, amén, nos damos cuenta, amén, lo equivocado que estábamos en nuestra percepción de las cosas. Nos empezamos a dar cuenta de que no era tan así como nosotros pensábamos. Amén. Muchas de las cosas que pensábamos antes de conocer en profundidad a Dios, amén. Muchas de las cosas que vivíamos en nuestros corazones por completo, cuando comenzamos a mirar la palabra de Dios, cuando comenzamos a creer en Dios, cambiaron por completo. ¿Cuántos saben que muchos, cuando yo era pibe y me mudé a Buenos Aires, yo nací en Uruguay, acá a 6 cuadras, amén, Colman y municipio. Cuando nos fuimos a Uruguay, mi mamá me decía: tené cuidado porque en la esquina hay jóvenes que están fumando marihuana. Y era muy oscuro y nos cruzábamos y los mirábamos que ahí estaban fumándose sus cigarrillos de marihuana. Hoy la marihuana es algo lúdico, la gente lo usa: vamos a divertirnos un poquito, fumamos un cigarrillo de marihuana. La candidata a diputada Meijide, una mujer allí diputada en Buenos Aires, amén. Ella dijo: nosotros fumamos marihuana y en las villas también fuman marihuana porque lo usamos de una manera lúdica, para divertirnos. ¿Sabe qué? ¿Vamos a jugar un juego de caja o fumamos marihuana? Ya el paradigma de esa droga o lo que significaba antes para nosotros cambió por completo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vemos a los jóvenes fumando marihuana, armando sus cigarrillos de marihuana en la calle, adelante de todo el mundo, pasa la policía, hasta le pueden llegar a pedir fuego para prender su cigarro de marihuana. En un bar pueden estar fumando marihuana. Pero en la iglesia se nos enseñó de lo que, por ejemplo, es el aborto. ¿Cuántos saben que el aborto puede estar muy implementado en Uruguay, pero el aborto es una matanza?
Tú estás matando a una criatura. No, pero tu cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo y tu cuerpo. Bueno, tu cuerpo no es tu cuerpo, porque desde el momento que la concepción hay adentro tuyo, otro ser humano es otro cuerpo totalmente diferente al tuyo. Y gracias a Dios que nuestros padres no pensaron en hacer lo mismo que otros piensan, porque si no, no estaríamos aquí en esta noche. El paradigma ha cambiado mucho, las generaciones que vivimos hoy piensan que abortar es una cuestión de sacar esa semillita que tenés ahí adentro. No es una vida, hermanos. Ya tiene un sentido. Llegamos a la iglesia y nos empezamos a dar cuenta que los hijos son una herencia de Dios. ¿Alguna vez has visto un aborto? ¿Cuántos han podido ver una imagen de aborto? ¿Amén? Ustedes vieron cómo hacen, ¿no? Tenés la solución salina que los seca y salen todos quemados. ¿Amén? Después tenés la que le meten la pinza en la cabecita y con la pinza ¡prac! Rompen el cerebro y sacan los pedazos. Después lo aspiran y van saliendo las manos, los bracitos. A mí me gustaría que cuando hacen las votaciones por el aborto en el Congreso, mostraran esas imágenes. De hecho, hay una campaña en Buenos Aires sobre las mujeres que hablan justamente que están a favor de la vida y no a favor del aborto, y pusieron una pantalla con un video mostrando de cómo es un aborto. ¿Saben qué decían las abortistas, los pañuelitos verdes? ¡Ay, sáquense esas imágenes, es muy fuerte! Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Bueno, pero si yo fui violada, entonces vas a ser más criminal que el violador. No solamente sos peor que el violador, sino sos una asesina. Por lo menos el violador no te mató. Pero ponemos la pena capital sobre el inocente y al violador le dan 3-4 años y por buena conducta el año está fuera. Y la pobre criatura está muriendo en el vientre de su madre. Cuando entendemos todo esto, nuestro paradigma empieza a cambiar. Nuestra visión de las cosas empieza a cambiar porque ahora conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Esto se llama un cambio de punto de vista o un cambio de paradigma. Cada uno de nosotros tenemos un paradigma de la vida. Cada uno de nosotros tenemos una visión de la vida, amén, y otros otra. Pero cuando la verdad se revela en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios se revela en nuestras vidas, amén, no podemos creer que alguna vez dijimos o hicimos tal cosa. ¿Cuánto dicen amén? No podemos creer como si la Biblia dice, amén, que no heredarán el reino de los cielos los maledicentes, o sea, lo que dicen malas palabras, amén. Ahí nos damos cuenta y decimos, wow, ¿cómo que si yo digo malas palabras yo no voy a entrar al reino de los cielos? Bueno, eso lo dice la Biblia. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los maledicentes heredarán el reino de los cielos. Y entonces nuestro paradigma empieza a cambiar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice así: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Ahora, quiero preguntarte ahora en esta mañana, ¿quién era, por ejemplo, Pedro? ¿O quién fue Saulo? ¿Cuántos recuerdan el nombre de pecador o el nombre fariseo judío de Pablo? Era Saulo. Amén. Dios le cambia el nombre en camino a Damasco. Jesucristo le dice, ahora te llamarás Pablo, no te llamarás más Saulo, porque vos vas a ser un pilar en mi iglesia. El enemigo número 1 de la iglesia de Cristo era Saulo. Saulo perseguía a los cristianos. Haz de cuenta de que si nosotros viviésemos en la época de Jesús, si Saulo pasaba por esta puerta, aquí no queda nadie y terminamos todos en la comisaría. Amén. ¿Cuántos amarían a Saulo? Nadie amaría a Saulo. Amén. Pero poco a poco Saulo empezó a tomar decisiones para Cristo y ahora, amén, Pablo, transformado en Damasco, amén, se transforma en el seguidor número 1 de Cristo, el abanderado del cristianismo y la bandera de Cristo en todo lo que era Samaria, Israel, Jerusalén, y todo el mar Mediterráneo fue poblado por la palabra de Dios por medio de Saulo o Pablo. Mire quién era Pablo en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba a la cárcel. Fíjese lo que era Saulo. Hechos 26, 9 dice: yo ciertamente, dice Pablo, había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pero Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo tuvo un encuentro con su Dios. Pablo tuvo ahora un cambio de paradigma en 1 Corintios 7:25. Dice: en cuanto a las doncellas no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Ahora Pablo había cambiado por su misericordia de Dios en él.
Y vamos a ver nuestro texto en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice así: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahora Pablo se transformó en un ejemplo para los cristianos. Ahora Pablo se terminó convirtiendo en un punto a seguir para los cristianos. Ahora Pablo ya no era un perseguidor de la iglesia, ahora Pablo era el número uno para nosotros poder tener una referencia en Cristo Jesús. Vamos a aclarar un poco más lo que significa paradigma, porque veo que algunos todavía no están entrando en el sermón. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, un hermano de la iglesia de Devoto, que es oficial de la policía, hoy retirado, me contó una historia que me vino como anillo al dedo para este sermón. Él estaba en el colectivo, estaba fuera de servicio con su arma reglamentaria, amén. Él iba en el colectivo, en el ómnibus, y de repente un hombre baja a las trompadas limpias a otro hombre del colectivo. Y le empieza a dar de trompadas una tras de la otra. Y atrás de este hombre una mujer que gritaba, déjalo, déjalo, déjalo. Y una niña a un costado así con la cabeza para abajo, con un semblante triste. Este policía que estaba fuera de servicio, mi hermano Miguel, se baja del colectivo o el ómnibus, usted me entiende, amén, y lo agarra y le pone las esposas, lo tira al piso a este hombre y lo agarra al otro y lo deja ahí y le dice, ¿estás bien? Entonces el hombre que estaba en el piso le dice, no le hagas eso, yo no soy el culpable, él fue el que en el colectivo le abusó de mi hija. Estaba manoseando a su hija delante de él prácticamente en el colectivo. Inmediatamente Miguel tuvo un cambio de paradigma, dijo, oh, no, este es el perverso, yo estaba por dejar libre. Inmediatamente el cambio de paradigma cambió. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo, amén, que si usted sube a un colectivo y de repente, amén, el chofer es ciego, amén, y usted dice, pero no, yo no voy a viajar en este colectivo. Tu cambio de paradigma cambia automáticamente. Tu paradigma del hombre bueno, amén, cambia por completo. El cambio de paradigma es lo que nosotros pensábamos y ahora lo que nosotros somos. Por ejemplo, el paradigma de las religiones. ¿Cuántos han profesado otra fe en algún momento? Algunos fueron mormones, algunos fueron testigos de Jehová. Yo nunca fui testigo de Jehová porque yo no estuve en el accidente ese, así que por más que me pregunten, yo no voy a ser testigo. Pero hay diferentes tipos de religiones. La mayoría de nosotros teníamos una idea confusa de quién era Dios y quiénes somos nosotros. Muchos creíamos que Dios era una especie de esclavo que nos tenía que bendecir y prosperar y sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y veníamos a la iglesia y reclámele a Dios. Y bueno, Dios mío, reclámele a Dios, reclámele a Dios. Mire, una vez vino uno que me cansó. Pastor, digo, pero Dios me tiene que prosperar, porque si no, ¿para qué vino Cristo a la vida, a esta tierra? Si no es para que los cristianos vivamos en prosperidad, en abundancia. Y yo escuchaba eso y me acordaba de Pablo, los mártires en Siria, aquellos que mueren por el Evangelio en Arabia, ¿viste? Que están muriendo por predicar el Evangelio en otras naciones. Y me decía esto y decía, pero escúcheme hermano, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, te voy a ser sincero y no me moleste más. Si Dios hubiese querido, amén, que tu vida sea prosperada solamente, hubiese mandado un economista, no un redentor. Hubiese mandado un líder en economía. ¿Cuántos dicen amén? Pero mandó un redentor. Para que nosotros, por medio de su sangre, seamos perdonados de todos nuestros pecados. Eso es lo que hace un redentor. Otros pensábamos que podíamos hacer y vivir nuestras vidas como se nos antojara, porque Dios nos tenía que perdonar. ¿Amén? No, Dios no te tiene que... O sea, hay gente que piensa y dice, Dios me ama tal cual soy. Esta es una falacia de primer orden. No, Dios no te ama tal cual sos. Dios te ama a pesar de lo que sos, que es muy diferente. El cambio de paradigma cambia. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios me ama a pesar de lo que soy. Ahora, sin arrepentimiento en el nombre de Jesucristo no hay perdón de pecados. No hay. ¿Me entiende? Soy claro en esto, ¿no? Sin arrepentimiento en Jesucristo, no en la Virgen, no en los santos, porque eso no te van a poder perdonar tus pecados. Hay un juez en el cielo, hay un abogado que dice que está a la diestra del Padre, amén, que cuando nosotros lleguemos allí, los que estén manchados o salpicados, como dice la texción, la Reina Valera, amén, nosotros vamos a ser perdonados por la sangre del Cordero. Amén. No tengan miedo, miren que no es la zona de tortura acá.
Pero el gordito se está adaptando, de a poquito, esto se va adaptando. Amén. Tengamos paciencia. Si usted escúcheme a mí, ella sabe que está ahí adaptándose. Amén. Ahora, sin arrepentimiento en el nombre de Jesucristo, no hay perdón. Ahora, ¿qué es la religión sino un paradigma, una creencia de lo que el hombre cree de Dios? La religión es un paradigma. Yo creo, amén. Mira, ¿a cuántos han escuchado esta frase? Yo creo en Dios, pero a mí... Esa es otra falacia, es otra locura. Mire, se lo voy a hacer más claro. Yo, suponte, tengo que operarme porque tengo un problema en mi cabeza. Amén. O tú tienes, Dios libre y guarde, amén. Una persona X tiene un problema en su cabeza. Tiene un tumor en la cabeza y lo tiene que operar. Entonces, mira, hay 2 neurocirujanos que te pueden operar, dice. Está este neurocirujano que se recibió en el año 74 con honores. Amén. Y nunca más hizo un posgrado, nunca más se especializó en nada. Él se recibió con honores, pero eso fue todo lo que hizo. Amén. Y está amén, que se operó hace un montón de años, que se recibió hace un montón de años, pero continuamente se vive capacitando. Amén. Se vive instruyendo, hace viajes a Estados Unidos, da clases. Amén. ¿Con cuál de esos 2 usted se operaría? ¿Con el que se recibió en el 74, que nunca más agarró un libro? No, con el que se actualizó todo el tiempo. Amén. Esa va a ser la persona que va a cambiar o que va a tocar mi cabeza. Amén. Entonces, cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de abogados, por ejemplo, hay un abogado que tiene que defenderte en un caso, ¿no? Y viene el abogado y te dice, mira, yo soy abogado, yo te voy a defender en este caso, tu casa está en juego, suponte. Tu casa está en juego, tu propiedad está en juego, te la pueden sacar, te la pueden rematar. Y viene este abogado y dice, mira, yo nunca estudié abogacía, pero yo soy abogado a mi manera. ¿Querés que te tome el caso? ¿Usted qué diría? No, porque a mí no me interesa que vos seas abogado a tu manera, a mí me interesa que vos seas un abogado conforme a las leyes del derecho civil, penal y lo que sea. ¿Amén? Bueno, cuando tú le dices a un pastor, yo soy cristiano a mi manera, es lo mismo, hermano. Porque no se puede ser cristiano a tu manera. Hay una sola manera de ser cristiano y está aquí. Hay una sola manera. No podemos decir que todos los caminos llevan a Roma porque hay un solo camino y se llama Jesucristo. Ahora, la religión es un paradigma, una creencia de que lo que el hombre cree de Dios. La religión es como, por ejemplo, esas personas que dicen, no, pero yo ya fui a la iglesia, yo me bauticé. ¿Cuántos saben que un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado? O sea, no cambió nada en su vida. Muchos vienen y te dicen, pastor, pero yo estoy bautizado, pero eso no va a cambiar tu vida. El bautismo es un compromiso delante de todos, diciéndole, yo ahora me dejo mi viejo hombre en este río, en esta pileta, en este lugar, y caminaré de nuevo. Pero ahora tú tienes que hacer ese caminar nuevo en Cristo Jesús. Pero la religión es una especie de inoculación, amén. Mire, la religión es como una vacuna. Ustedes saben que para que usted le den una vacuna, por ejemplo, del COVID ahora, para decir algo de actualidad, ¿qué le meten a usted dentro? Supuestamente, ¿no? Bueno, es lo que no sabemos todavía. ¿Amén? Algunos terminan hablando ruso, otros terminan chino, no sé qué le meten, pero bueno, supuestamente a usted le inoculan el virus en una dosis mínima para que su sistema inmunológico, que es súper inteligente, agarre el virus, lo analice y dice, mirá, podemos hacer anticuerpos contra... Sí, podemos, dale, bueno, hagámoslo. Y ahora el virus, cuando viene el virus total, que viene todo el ataque del virus, el sistema inmunológico dice, no, ya estamos completitos acá, muchas gracias. Pero tiene un poquito del virus. ¿Amén? Bueno, la religión es igual. La religión dice, bueno, yo ahora sé que dice Juan 3:16, porque de tal manera puedo... Ya está, ya me salvé. Ya voy a la iglesia, ya voy una vez por mes a la iglesia, ya soy salvo. No. Es una vacuna que tiene, está inoculado de religión. Ellos creen que saben, creen que creen, pero no creen. Ahora, cuando llegamos a la fe verdadera, nuestro paradigma cambia por completo. Porque ahora realmente entendemos lo que es la religión y lo que es la fe en Cristo Jesús. Los fariseos eran los religiosos de la época y el Señor mismo los confrontó. Fariseos, escribas, hipócritas, les decía. Religiosos. ¿Cuántos les gusta esa parte de la Biblia? ¿Amén? Me encanta cuando el Señor le decía, pero hipócritas, amén, que filtran el vino, dice, lo toman entre dientes, pero dice que no filtran el camello, filtran el mosquito cuando toman el vino, porque ellos, si por ejemplo tomaban un vaso de vino y se le filtraba un mosquito, eran impuros, amén, y directamente estaban impuros ellos mismos, amén, entonces tomaban el vino así.
con los dientes cerrados para que no pase el mosquito. Ustedes que filtran el mosquito, decía el Señor. Fariseos, hipócritas. Ahora, hay una manera que la religión cree que es servir a Dios. Por ejemplo, hay una obra maestra, me gustan las obras maestras, me gustan las pinturas, me gusta ver y admirar el arte contemporáneo o el arte de los siglos pasados, amén. Pero por ejemplo Miguel Ángel, para citar a uno de ellos, en una de las pinturas más famosas de Miguel Ángel, bueno, que en la Capilla Sixtina tú la puedes ver, si alguna vez pudo ir o va, amén, está el dedo de Dios o la creación, ¿de acuerdo? Está ahí Adán y Dios conectándose entre sus dos dedos, amén. Y la iglesia piensa que es Dios así, amén, poniéndole el dedo, y Adán esforzándose por alcanzar a Dios. Y quiero decirte, eso es una mentira también. Porque la fe verdadera no es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre. Y mire que se esforzó, que dio a su único hijo para que tú y yo seamos salvos. Y fue un sacrificio increíble. ¿Cuántos darían a su hijo por el hermano que está al lado? Absolutamente nadie, pero Dios sí. Es el esfuerzo de Dios por alcanzarte a ti. Quizás has mirado esta pintura muchas veces, pero no la has tenido en cuenta. Dios se está inclinando hacia el hombre para poder alcanzar y ser salvo. Y eso es un cambio de paradigma. Yo creo que Dios es, amén, no se trata de lo que nosotros creemos, se trata de lo que Dios es. Dios es todopoderoso, omnipresente, omnipotente. Dios es todo para nosotros. 1 Timoteo 1:16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia, por un ejemplo para los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Hermanos, es simple. Jesús vino a reivindicar el paradigma del Padre a la humanidad. Juan, capítulo 14, versículo 9, dice así, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién sois. Los que me aman han visto a mí, los que me aman visto a mí, han visto al Padre. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace sus obras por medio de mí. Hermanos, Jesús vino a mostrarnos a Dios, al Padre. No vino el gauchito Gil a mostrarte a Dios. No vino la Virgen o un montón de cosas de la religión. Que fueron hombres y mujeres santas. Eso no lo puedo negar. Amén. No lo vamos a negar. Es bíblico. Están en la Biblia y los honramos. Pero el único camino, verdad y vida, el único que vino a darnos su vida por nosotros es Jesucristo. Y nos vino a mostrar a Dios y el amor de Dios. Y a Él debemos honrar. El apóstol Pablo luchó durante la mitad de su vida en tratar de hacer entrar en razones a los judíos, a hacer cambiar su paradigma legalista de que Jesús era el Mesías Salvador prometido por Dios. Él luchaba contra el judaísmo y contra sus culturas y sus pensamientos. Amén. Y hoy la iglesia cristiana, amén, está poniendo candelabros judíos, el pastor se pone el manto, usan la mezuzá, celebran el Sukkot, amén, y todas costumbres judías. Cuando Pablo luchó contra todo eso para que hoy el cristianismo termine con costumbres judías nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? No, es un cambio, tenemos que tener un cambio de paradigma drástico en nuestras vidas como cristianos, porque si no el cristianismo nunca se va a hacer grande en esta nación. El mundo vive confundido en sus creencias y paradigmas equivocados de quién es Dios. Hay personas que se dirigen de a Dios de una manera tan despectiva, le llaman el de arriba, el barba, el que está allá arriba, pero Dios es Dios. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Cuidado que no te hagan caer en diferentes tipos de religiones, en diferentes tipos de fe. Cuidado, hay una sola fe, hay una sola verdad y hay un solo camino y es Jesucristo. Porque la palabra de Dios lo dice. La verdad y tu verdad, eso es una mentira. Esa es tu verdad, pero yo tengo la mía, dicen algunos. Esa es tu verdad, pero yo tengo la mía. Bueno, ahora si tu verdad no es mi verdad y mi verdad es tu verdad y la verdad no es la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Amén? Esta es la verdad. 66 libros, 37 del Antiguo Testamento, 29 del Nuevo Testamento, que nos hablan de una sola persona, de Jesucristo.
Desde Génesis capítulo 1, amén, podemos ver que está la Trinidad ahí cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres juntos, sirviendo a la humanidad. El problema muchas veces es que nuestro paradigma de la verdad puede traer consecuencias devastadoras, hermanos. Tu paradigma y el paradigma que no sea la verdad de Jesús puede traer consecuencias devastadoras. Lo que las abortistas de hoy en día creen como una verdad, hoy puede traer consecuencias tremendas a una nación. Ellos creen que realmente tú puedes matar a una persona si fue violada o si no lo quiere tener. Pero por favor, hermano, piense conmigo, cambie el paradigma. ¿Qué culpa tiene esa criatura inocente en el vientre de la madre darle una adopción? ¿Por qué la hazaña de matarlo? Pues yo te digo, ¿por qué? Porque la humanidad está en contra de todo lo que viene de Dios. Porque la palabra de Dios en el Salmo dice que herencia de Dios son los hijos. Y lo único que quiere hacer Satanás es destruir la obra de Dios en esta nación y en todo el mundo. Si no hay nacimiento, no tendremos niños. Y si no tenemos niños, cada día menos seres humanos seremos. Y ese es el plan de muchos en este mundo. La pedofilia en Canadá. Si cedemos a que cada uno tenga su verdad, a que cada uno ponga su lógica, a que cada uno haga lo que se le antoje, amén. Mi verdad no es tu verdad y demás. Entonces un día la verdad de estos perversos será suficiente para que ellos tengan una ley a favor de las perversiones que ellos quieran. Si el pueblo de Dios no se levanta. El paradigma de nuestra sociedad está muy claro para los que han abierto sus ojos en Jesús. Para nosotros está claro, pero ¿qué de aquel que todavía no conoce y que está ciego? Dice, como ovejas sin pastor, que andan ciegos por el mundo. La verdad dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Todavía hay muchos cristianos que andan por la vida sin predicar el Evangelio, sin confrontar. Hermanos, el Evangelio es confrontación. Si tú quieres hacer un evangelio light, que le caigan bien a todo el mundo, el canchero, el cristiano que acepta a todo el mundo, mire, por lo general los cristianos no te van a aceptar. Ya empieza a pensar así, de esa manera. Porque tú párate en una esquina a decir, hola, mire, ¿qué tal? Soy narcotraficante, viví toda mi vida del narcotráfico y hoy tengo mi negocio, vendo y todos pasan por ahí y te tocan bocina diciendo, qué canchero que soy, la verdad. O un hombre que va y dice, no, porque ayer estuve con una mujer, mañana estoy con otra, qué vivo que sos. Pero tú vas y te paras en la esquina a predicar el evangelio o vas a los compañeros de tu trabajo y le dices, no, yo soy fiel a mi mujer, sos el tonto de la película. ¿Cuánto dicen amén? Porque hay un paradigma totalmente diferente. El paradigma de nuestra sociedad es muy claro. No vamos a caerle bien a la gente si tú eres cristiano, hermanos. No le vas a caer bien. ¿Por qué no le voy a caer bien a la gente? Porque Cristo Jesús es todo o nada. Porque Cristo Jesús es lo más radical que hay. Porque Cristo Jesús vino a remover las bases de este mundo, amén. Donde reina el príncipe de las tinieblas, porque Dios no reina en este mundo. ¿Cuánto dicen amén? Dios puede reinar en tu mundo, pero no en este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? ¿Cuál fue la promesa de Satanás a Jesucristo en el monte en el ayuno del Señor? ¿Ves? Todos esos reinos son míos, dijo, y yo se los doy a quien quiero. Él es el príncipe de este mundo. Quiero cerrar con el Evangelio de Jesucristo. Significa un cambio total de paradigma. El Evangelio de Jesucristo, aquellos seguidores de Jesús, amén. Aquellos que decidieron arrepentirse de sus pecados, amén, tomar la cruz y seguirlo a Él, han cambiado sus vidas por completo. Eso se llama arrepentimiento. Yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo era una persona desagradable. Tú me veías en esa vereda y te cruzabas a la otra. Pero Cristo Jesús me mostró que hay una vida diferente. Yo me arrepentí de mis pecados y dejé por completo esos pecados. Hermano, yo no tomo un vaso de vino, no me fumo un cigarrillo, nada. ¿Por qué? Porque hice una decisión un día. Yo voy a dejar toda esta vida para ser un ejemplo para otros y para no ser un mal ejemplo, obviamente, sino ser un buen ejemplo para los demás. Arrepentimiento quiere decir un cambio de corazón, un cambio de esencia, un cambio de destino. Yo iba para La Paz y ahora voy para Canelones. Tú no puedes decirme a mí, ¿estás yendo para La Paz? No, yo estoy yendo a Canelones. Canelones está para allá, ¿no? Yo estoy yendo para Canelones. Si a ti te ven que vos vas caminando para Canelones, ¿te puede decir alguien, puede decirte, estás yendo para La Paz? No. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente, amén, literalmente cambia de rumbo.
El que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que él era infiel a su esposo o su esposa no le sea más infiel. Amén. Es un cambio de rumbo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es venir a un altar y decirle, Señor, soy un pecador, necesito un cambio de paradigma, necesito ver las cosas como tú las ves, y Cristo Jesús te lo dará. Hace 24 años que sirvo al Señor. No conozco otro pastor, no conozco otra iglesia que no sea la casa del alfarero, que ahora se mudaron, pero en Lavallol 4822. Me salvé en esa iglesia, me afirmé en esa iglesia, fui discipulado en esa iglesia y hoy sigo en el mismo compañerismo en Uruguay. Plantamos 5 iglesias, 6 con la iglesia en Buenos Aires. Plantamos una iglesia en Uruguay y seguiremos haciendo la obra aquí también en Uruguay. Porque hice un cambio de paradigma. Porque iba por un lado y Dios me dijo, movete para este otro. Tuve un encuentro con Dios. El Evangelio de Jesucristo es un cambio total de paradigma. Necesitamos un cambio. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces nosotros pensamos, algunos pastores que vienen, hombres o discípulos que vienen y me dicen, pastor, yo quiero ser pastor. Bueno, empecemos a trabajar con tu vida. Estás leyendo la Biblia y dice, no tengo Biblia. ¿Cómo quieres ser pastor y no leíste nunca la Biblia? No, nunca leí la Biblia. Bueno, sos un analfabeto bíblico. Necesitas empezar a estudiar un poco más la Biblia. Amén. Porque en el alfabetismo del Evangelio de salvación nos produce un paradigma, amén. Y Dios nos quiere enseñar por medio de la palabra de Dios. Quiere que dejemos de ser analfabetos. Cuando nosotros conocemos una parte de la verdad y no toda la verdad. Ahora, con esto no te quiero decir que tú necesites conocer toda la verdad o toda la Biblia de memoria. Yo no la conozco de memoria, pero me intereso por cada día conocerla más. Pero cuando conocemos un poco de la verdad, claro, muchas cosas no vamos a poder defendernos en el mundo, bíblicamente. Amén. Nos quedaremos con la mitad de la información, no podremos defendernos contra las acechanzas del enemigo. Te agarra una abortista bien preparada y te termina haciendo creer a ti que eres muy bueno a abortar. Pero con la palabra de Dios no. Cuando, por ejemplo, en la antigüedad, las iglesias católicas, cuando los católicos creían en Dios, en las iglesias los curas, como estaba prohibido predicar el evangelio en la lengua original de la nación, si no solamente se hablaba en latín, tú no podías leer la Biblia porque si no salías latín o griego o hebreo no podías estudiar la Biblia. Entonces los curas que eran salvos en ese momento empezaron a poner historias bíblicas en una obra de arte que se llama vitró. Son unos vidrios pegados con plomo que cuentan las historias, amén, de Jesús, de una manera práctica y de una manera visual. Entonces los curas no predicaban el evangelio, no le enseñaban la palabra, pero ponían los vitrós. Entonces la gente iba y miraba los vitrós y decía, ese es Jesús. ¿Y qué? Y este es cuando Jesús fue a la cruz, este es José de Arimatea, este es fulano, este es Judas que lo traicionó, y los ponían en los vidrios. Amén. Obviamente la gente tenía un poco de la información. Y ahí se empezó a formar la religión. Un poco de la verdad. Es un poquito. Es como querer venir a una obra de arte por una cerradura. ¿Ves? Tenés un Picasso del otro lado de la puerta y vos estás mirando y decís, qué linda, pero vas a ver un pedacito de la obra de la pintura. No estás viendo toda. Pero cuando tú te empiezas a interiorizar en la palabra de Dios, todo cambia. Hermanos, después de 500 años después de Cristo, un monje católico decidió empezar a leer la Biblia y se dio cuenta por medio del Evangelio, de la carta de Pablo a los Romanos, que la salvación no era por obra, sino que era por gracia. Estamos hablando de Martín Lutero. Amén. Todo el paradigma del cristianismo por medio de este hombre, gloria a Dios por Lutero, nos dio la oportunidad a los protestantes de poder conocer la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Ese es un cambio de paradigma. Mira, tú puedes venir con ideas del mundo, tú puedes venir con ideas y creencias tuyas, pero la verdad es la verdad. Y la verdad nos dice, yo te amo, yo quiero lo mejor para tu vida, yo quiero que seas próspero, que tu vida prospere conforme prospera tu alma. Si tú eres muy bueno con la palabra de Dios, tú eres muy bendecido económicamente, pero tu alma no prospera, en realidad nuestro paradigma está puesto para un solo lado. Necesitamos crecer en la plena voluntad de Dios. Jesucristo vino a salvar a este mundo, no vino a enriquecerlo. Él vino a salvarnos del pecado, de la muerte, de todo lo que nos contamina continuamente. Ese es el único paradigma, hermanos. No vengas a la iglesia pensando de que tú vas a ser más próspero, bendecido, lo único que... Vas a hacerlo, pero no es lo único.
¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar con esta historia. Quizás alguno de ustedes ya la escuchó, pero la voy a volver a repetir. Esta es la historia de un hombre acaudalado, un hombre que tenía mucho dinero en el siglo XIX, año 1850. Este hombre era el dueño de una empresa y en la empresa tenía abogados, contadores que trabajaban para él. En el año 1850 la esclavitud todavía era ley, o sea, un esclavo valía menos que un caballo en algunas oportunidades. Amén. Era una cosa, era un artefacto, un esclavo era una especie de herramienta, la gente no valía nada. Pero este hombre estaba en contra de la esclavitud. Este hombre aborrecía, amén, el abuso que tenía la gente con los hombres de color. Este hombre iba por su carruaje un día sábado y de repente desde el carruaje ve un remate de esclavos en el puerto de la ciudad. Todos los esclavos, más de 10 esclavos subidos a una tarima, amén, siendo rematados al mejor postor. En una oportunidad este hombre para y dice, quiero bajar, porque en el medio de todos esos había una jovencita de apenas 18 años, 15, 18 años, que estaba siendo rematada y que estaba llorando amargamente y este hombre lo pudo ver. Este hombre bajó de la carroza, se me entremezcló con la gente y escuchaba, amén, a dos hombres perversos apostar por esta mujer y poniendo dinero y cada vez daban más y empezó a escuchar lo que decían estos hombres. Dice que le daba vergüenza a él mismo y le producía, amén, mucho odio escuchar las cosas que estos dos perversos harían con esta mujer si la podían comprar. Este hombre indignado los miró a los ojos y le dijo al rematador, yo pago el doble de todo lo que estos dos quieran pagar. Y el hombre decía 500 y todos decían 600 y él decía 1000. Hasta que llegó un punto que fue la esclava más cara vendida al mejor postor. Esa joven seguía llorando porque ella desconocía toda la trastienda de todo lo que estaba sucediendo en esa tarima. Este hombre va a buscar a la esclava que acaba de comprar. Cuando va a tomar a la joven de la mano, la joven le saca la mano, le escupe la cara y le pega una cachetada. Este hombre entiende que ella no entendía, amén, lo que estaba pasando. Entonces recibe ayuda de un par de personas de ahí que la agarraron como una bolsa y la metieron adentro del carruaje. Y el hombre cerró el carruaje con llaves y se fue con el cochero, los dos juntos ahí arriba. Él tenía que ir agarrando su galera porque se le volaba, no era el lugar para el amo, amén. Y la jovencita dentro del carruaje gritaba, lloraba, pataleaba, amén. Y cuando llegan a la casa, o a la empresa, perdón, este hombre agarra los papeles de la esclava y le dice al escribano, quiero que firme su libertad. Quiero que ella sea libre hoy. Entonces le hacen entrar a la jovencita a la oficina para que haga una X, aunque sea, o ponga el sello de su mano. Y la jovencita empieza a golpear todo, se arrincona en un lugar y le dice, pero ¿cómo no entiendes lo que está pasando? ¿Aún no has comprendido lo que está sucediendo en esta tarde? Acabo de firmar tu libertad, te he comprado por el triple de lo que vale un esclavo, estoy dándote tu libertad, ¿no te das cuenta que yo no quiero nada más que darte la libertad y he pagado un precio muy alto por ti? Esta jovencita lo mira al amo con sus ojos llenos de lágrimas, se seca sus lágrimas y le dice, ¿puedo decirle algo? Dice, sí, ¿puedo quedarme a vivir con usted? Porque en ningún lugar de este mundo encontraré un hombre con tanto amor como usted. Ella tenía la oportunidad de ser libre, pero decidió quedarse con ese hombre que le estaba dando la libertad y había pagado un precio altísimo por su libertad. Jesucristo vino a este mundo, pagó por ti y por mí un precio increíble, su propia vida, por ti y por mí para darnos la libertad. Hoy somos libres gracias a Cristo. Hoy tenemos libertad en Cristo Jesús. Amén, Señor nuestro. No hay nada más que pensar. Ese es el paradigma de lo que realmente es Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo no es una estampita. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es tu Dios. Es tu amo. Él te compró. Y todos aquellos que dicen amar a Jesús deberíamos vivir como esclavos por amor. Libres, pero esclavos de Cristo. En libertad perfecta delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? Eso es un cambio de paradigma en Cristo Jesús. Inclina tu rostro por un momento, cierra tus ojos, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado en esta noche.